Muy bien, entonces la vez pasada eh, empezamos a ver un tema que se llamaba proyecciones. ¿Y qué era una proyección? Una proyección era una función que iba del espacio en sí mismo, que lo que hacía era, se hacía sobre un subespacio. Entonces existía otro subespacio de manera que completabas al espacio grande y la proyección era fijarte en la componente que tenía en W. ¿Okay? Entonces vamos ahorita a estar viendo algunas propiedades de la proyección, o sea, vamos a ver algunos resultados que se desprenden. Y entre ellos están los siguientes. Tenemos este lema que nos dice que las proyecciones son transformaciones lineales. ¿Sí? Nosotros solo habíamos dicho en la definición de proyección que era una función que hacía ciertas cosas. Pero este lema nos dice que no solo es una función, sino que también es una transformación lineal, es decir, preserva la estructura de espacio vectorial de B. Y algo que se desprende también de la definición es el siguiente teorema, el siguiente que aparece aquí. Si tenemos una proyección a lo largo de un subespacio W, a lo largo de un espacio U, recordemos que U era con el que completabas para llegar a B, entonces el kernel y la imagen, el núcleo y la imagen, son muy fáciles de calcular cuando se trata de proyecciones. El núcleo va a ser con lo que completas y la imagen va a ser el espacio que tú tienes. Muy bien. Bueno, después de esto vamos a empezar un tema que tiene que ver con transformaciones lineales. Vamos a probar, bueno, el tema que vamos a tratar se llama representación matricial. Este tema es importante porque establece una conexión entre transformaciones lineales y matrices, ¿sí? Y es muy útil después. Bueno, antes de empezar pues vamos a dar una pequeña definición, ¿sí? Vamos a definir lo siguiente: sea B un F espacio vectorial, una base ordenada es una base provista con un orden específico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en algunos espacios que ya conocemos. Por ejemplo, pensemos en los polinomios de grado n, ¿sí? Con entradas, con coeficientes en los reales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tomemos beta. Una base que es típica de este subespacio pues es la que tiene el 1, a x cuadrada, hasta xn. Esta es una base para el espacio que consiste de los polinomios de grado a lo más n con entrados en R. Y por ejemplo, esta base es distinta a considerar la siguiente. O sea, esta es distinta a esta base que voy a poner B', que consiste en poner al 1, a x cuadrada, a x hasta xn. ¿Sí? Pero estas son distintas como bases ordenadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Todo esto, aquí sí va a importar mucho el orden. Si se dan cuenta, en la primera lo que estoy considerando es este orden, 1x, x cuadrada. Ajá. Y en la segunda lo que estoy considerando primero es x cuadrada y después x. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, son bases ordenadas distintas, pero de manera conjuntista describen al mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, un conjunto podríamos tenerlo y lo podríamos reordenar de muchas formas, y cada ordenación va a ser una base ordenada distinta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí siguen ahí, chicos?
Sí, Mini, no hay duda. Gracias. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces nada más para establecer un poco de notación. Si quisiéramos escribir esto, como vamos a hablar de un orden, de manera muy formal tendríamos que verla como una sucesión. Entonces, por ejemplo, tendríamos que escribir en el caso anterior, en el ejemplo anterior, como algo de esta forma, como una eneada. Bueno, no sería una eneada, sería una n más 2 eneada. Así, ¿no? ¿Sí? Pero resulta a veces un tanto engorroso estar escribiendo a cada rato los paréntesis. Entonces, cada vez que yo me refiero a una base y ya diga que es ordenada, vamos a escribir, bueno, si escribimos la base pero entre corchetes, o sea, 1x, x cuadrada hasta xn, se entenderá que ya es el orden que estoy tomando. Sí, se va a entender que beta está ordenada y de esa forma como los estoy enumerando. Muy bien, esto solo es cuestión de notación. Ok. Muy bien. Bueno, voy a darles esta definición ahora. La definición nos dice: sea B un F espacio vectorial de dimensión finita. Y vamos a considerar beta, la voy a escribir de esta forma como x1, x2, así hasta xn, una base ordenada de B. Sí, es decir, así como los estoy escribiendo, ese es el orden que estoy estableciendo. Bueno, para un elemento B en B, sabemos que existen por ahí unos escalares, ¿no? A1 hasta AN, escalares, o sea, elementos en F, únicos, tales que este elemento se puede escribir como combinación lineal de la base usando esos escalares. Entonces, ¿eso cómo lo escribimos? Tal que B se puede ver como A1, x1, más ANXN. ¿Ok? Bien, entonces tenemos nuestro espacio, tenemos una base ordenada y tomamos un elemento en nuestro espacio. Entonces existen por ahí esos únicos escalares. Muy bien, entonces vamos a definir con ellos el vector coordenado relativo a esa base, ¿no? Entonces definimos el vector coordenado de B relativo a la base beta, ¿sí? Vector coordenado de B relativo a esta base, el cual denotaremos por, ponemos el vector entre corchetes y ponemos un subíndice beta, como esto va a ser una columna, aquí es B, ¿sí? Y en la columna lo que van a escribir va a ser justo los escalares que van apareciendo en el orden que van apareciendo. Por ejemplo, me fijo en x1 y aquí pongo el escalar que le corresponde, que le había puesto a1. Me fijo en x2 y el escalar que le corresponde es a2. Así hasta que llegue hasta xn. Entonces va a ser una matriz pequeña, una matriz de n por 1,
donde las entradas son los escalares que aparecen en la combinación lineal que describe la base para ese elemento B. ¿Okay? Entonces vamos a ver unos ejemplos sobre esto, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, consideremos B, de nuevo, que sean los polinomios de grado, en este caso vamos a hacerlo con 2, de grado a lo más 2 con entradas en R, y vamos a tomar beta como la base que tiene al 1, a x cuadrada, y voy a poner a gamma como la base que tiene al x a x cuadrada y a 1. ¿Sí? Cuando las escribo así, estoy dando a entender que es justo el orden que estoy estableciendo, así como van apareciendo. Muy bien. Entonces vamos a tomar un elemento que esté en este espacio, en B. Entonces consideremos, por ejemplo, f de x, el polinomio que sea 3 más 2x menos 5x cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el vector coordenado? Bueno, primero me tienes que decir qué base vas a considerar. Vamos a hacerlo primero respecto a beta. Ya después de que yo sé sobre qué base voy a trabajar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la combinación lineal del elemento que me estás dando. O sea, en este caso, en nuestra definición, este f de x, recuerden que es un polinomio, pero es el b de nuestra definición, ¿no? Este es el b el elemento que está en el espacio. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es escribir este b que aparece aquí como combinación lineal de esta beta. Muy bien. A ver, díganme, ¿qué escalares son los que acompañan a este b en la combinación? O sea, b, ¿cómo se va a escribir? Pues tengo que escribir aquí 1 por, y aquí el escalar, ¿no? Más, y tengo que respetar el orden, ¿no? de la base. Beta empieza con 1, luego es x y x cuadrada. Entonces tengo que escribir escalar por 1 más escalar por x más escalar por x cuadrada. Muy bien, díganme cuáles son los escalares aquí. ¿Cuál acompaña el 1? Para que me dé b de lo de arriba, 3 más 2x menos 5x cuadrada. ¿Los escucho? ¿No? ¿No se ve? Me perdí tantito, Mindy, es que me moví a otro lugar. Pero ¿cuál era? O sea, estás buscando que B cumple, bueno, que el B de hasta abajo cumpla el B, ¿no? Ajá, o sea, yo tengo mi B y tengo mi base beta. Lo que quiero es que me digan qué escalares son los que van a acompañar. O sea, cuál es la combinación respecto a esa base. Ah, o sea, ¿qué escalar acompaña el 1? 3, 2, Es 3, muy 2 fácil. menos 5. Exacto. O sea, fíjense que aquí tendré que poner 3, porque quiero que aquí me salga en el término independiente un 3. Tendría que poner aquí en el que acompaña x un 2, porque quiero que aquí me salga un 2. Y aquí tendría que poner menos 5, ¿no? Ok. Entonces, esa es la combinación. Muy bien. ¿Cuál sería el vector coordenado ya de B? Bueno, ya que tienes la combinación, el vector coordenado de cualquier elemento respecto a la base que me estás dando sería escribir aquí una columna, y en la primera coordenada, en la primera entrada tengo que escribir el primer coeficiente que aparece del primer elemento de la base en el orden. O sea, por ejemplo, aquí me aparece 3, entonces tengo que poner aquí 3, ¿sí? Después me aparece el 2 y después me aparece el menos 5. Entonces este sería el vector coordenado de B respecto a esta base beta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a intentarlo. Vamos a hacer el vector coordenado respecto a la base gamma.